El odio mata, el amor salva. ¿De qué lado vas a estar? Hola líderes, estoy muy contenta de saludarlos y saludarlas nuevamente en este capítulo 6 de la segunda temporada, aquí con mi amigo Rubén. ¿Cómo estás, Rubén? Hola Andrea, estoy muy contento de saludarte hoy y a saludar a todas y a todos nuestros líderes. Muy bien, pues primero muchas gracias por escuchar nuestro podcast. Estoy muy emocionada de compartir este tema el día de hoy, pues es liderazgo social. Wow. ¿Qué opinas, Rubén? ¿Cómo ves este tema? Estoy sumamente emocionado, Andrea, porque hace un momento, justamente ya antes de entrar aquí a la grabación, platicábamos con Andrea de lo importante que es hablar un poquito de la conciencia social que las y los líderes estamos no nada más invitados a desarrollar, sino estamos en el momento en el que debemos desarrollar de manera profunda un montón de cosas que pudieran ser desde la empatía hasta algunas otras cosas que vamos a ir hablando durante este episodio y que seguramente les van a interesar muchísimo. Muy bien, pues también decirles, chicos, que a lo mejor este no es un capítulo que les resuelva así como wow toda la vida. De hecho, lo mejor sería que este más bien sea un detonante para que ustedes sean muy curiosos en los temas que vamos a tratar por aquí. Y pues precisamente encender como esa chispa de interiorización en nosotros como líderes, que muchas veces es incómodo porque hay ciertas cosas ideas a las que estamos aferrados y a las que creemos así fielmente, y que cuando nos presentan una opinión contraria a eso, pues nos causa un shock, pero siempre es importante, como lo he dicho en otros capítulos, cuestionarnos también a nosotros mismos. Exactamente, como estar siempre acechando ese peligrosísimo status quo que como líderes, como personas y bueno, como ciudadanos del mundo también, de pronto nos toca estar acechando, estar interrogando, estar haciéndonos preguntas a través de todas esas certezas que a veces pudieran, pues bueno, llevarnos a pensar justamente en lo que viene a ser la conciencia y justamente también, como decía Andrea, será bueno que podamos ir preguntándonos como líderes, ¿será o no será importante pensar en el concepto de conciencia, pero sobre todo internalizar la conciencia como un elemento definitivo en el liderazgo, Andrea? Yo creo que es súper importante la conciencia y aplicación a la conciencia social, porque el término te define, ¿no? O sea, liderazgo no es un ser individual, es alguien que está buscando influir sobre otras personas, que tiene un equipo detrás, que tiene miradas, que están atentos o atenta a lo que dice. Entonces, todo eso ya te involucra una responsabilidad sobre lo que vas a emitir. Yo creo que esa es una de las cosas más importantes y por las que ya me moría por tratar este tema. ¿Por qué es importante tratar el tema de conciencia social con nuestros líderes y nuestros escuchas de este podcast? Pues porque al final, independientemente de las ideas que tengamos, es importante que cuestionemos siempre qué valores internos están llevándonos a expresar las ideas de la manera en que lo hacemos o a definir esas ideas como tan específicas que tenemos del mundo. Exacto, Andrea. Me haces pensar en algo que justamente platicaba con algunos amigos unos días atrás y hablábamos de la empatía, que es una de las palabras que, pues bueno, como líderes, pero también como parte de la comunidad de Ruge comentamos muy seguido acá en el podcast. Y hablábamos de que, un compañero compartía algo sobre una investigación que hizo o que estaba haciendo y nos compartía que encontró que a nivel psicológico las personas jóvenes o digamos las niños, niñas y jóvenes o personas que están en su etapa de juventud tienen esa condición de empatía más abierta y flexibilizada, dado que es más sencillo empatizar con el entorno, porque el entorno permite, más bien la empatía permite que puedan o que podamos conocer nuestro entorno de una mejor manera, a diferencia de cuando las personas van creciendo o vamos creciendo, donde sí podemos seguir siendo empáticos, hasta el último de nuestros días, pero es un poco diferente porque las personas mayores empatizan con pocas cosas, pero mucho más a detalle. Eso estaba muy interesante. Francamente, y le mando un saludo a mi amigo por ahí que nos compartió esa información. Pero es interesante porque las personas, al estar tomando ciertas decisiones como líderes, también tenemos una responsabilidad enorme, ¿no, Andrea? Sí, me hace pensar esta parte que me contaste acerca de la edad y su relación con la empatía en un frasquito. Creo que a veces cuando estamos así, pues obviamente vamos creciendo y uno no tiene mucha certeza del mundo y estamos como en un frasquito vacío y decimos, ay, eso está padre, y lo cargas en tu frasquito y entonces vas creciendo y quieres llenar ese frasquito con las cosas que ya tienes, ¿no? Y dices, no, esto no lo voy a soltar, así como yo lo sé y así como lo almacené, así es.
y esa es la realidad que percibo y me aferro a ella. Pero algo de lo que siempre así me cuestiono mucho y que ahorita dijiste la palabra adulto es, no quiero ser esa adulta que en mi juventud dije, híjole, es que los adultos no pueden cambiar de ideas, están muy aferrados, no quiero ser esa adulta, ¿no? Para los jóvenes del futuro. Entonces, pues yo creo que la juventud es mental y me propongo a mí siempre cuestionar cuáles cositas cargo en mi frasquito, ¿no? O sea, qué estoy almacenando, de qué no me quiero liberar y por qué, ¿no? ¿Qué es eso que me ata tanto? Exacto, Andrea. Y también me gustaría agregar a esto que comentas, que bueno, hay dos términos que también están relacionados pero que son distintos. A veces hay personas que ya son adultas, bueno, por ejemplo ahorita que decías eso, yo me considero una persona joven, pero tengo una juventud un poco más acumulada, entonces estoy en esa transición de la adultez, sí, de afrontar nuevos retos en la vida tal vez, pero también sin perder de vista ciertas cosas que recientemente o eventos que van determinando esa adultez. Y los dos términos que quería poner en la mesa es, bueno, una cosa es ser joven y otra cosa es ser juvenil. A veces puede haber personas que tienen muchos años y que tienen una actitud muy juvenil y llega a pasar, estas personas con el alma de la fiesta o varias situaciones similares, pero ser jóvenes o estar en esta etapa de juventud es incluso pues una condición que conlleva cierta carga social y justamente la parte de la conciencia social pues termina por encontrar otra vez a los líderes, a las líderes y también a las y los jóvenes o a las personas en su etapa de juventud. Entonces no hay escapatoria, conciencia social es un tema que tenías que escuchar hoy. Claro que sí, independientemente yo creo de tu edad, pero siempre durante la juventud es cuando nos son más, bueno, yo creo que es así como uno está despertando en el mundo y es donde estás muy, muy bien como para percibir muchísimas cosas. Otra de las razones por las que me gustaría mucho que abordemos este tema y de la que estoy como súper contento es acerca de los planes que puede elaborar realmente un líder. Cuando uno ya está así como en el camino del liderazgo, empieza a ver proyectos, empieza a ver oportunidades, no sé, becas y tal, y uno propone cosas. Y cuando uno propone cosas, lo hace pensando en una realidad que necesita esa cosa que estoy proponiendo. Cuando te empiezas a tener mejor conciencia social de el entorno que te rodea y de que tu realidad, como dicen en Alicia en el País de las Maravillas, la realidad no existe, ¿no? O sea, la que tú te creaste tal vez no es la realidad. Entonces, entre mejor conozcas la realidad, mejor vas a proponer planes para mejorar esa realidad, que no es nada más la tuya o la que pensaste o con la que estás casadísimo, sino la que está pasando allá afuera, la que está sucediendo, la que tiene más problemáticas de las que a lo mejor uno contempló por no ser curioso y escarbar un poquito más. Claro, es valiosísimo este último tema que compartes, Andrea, porque justamente me hace pensar en un término que abordamos un episodio atrás, ya hace varios episodios. Hay una palabra que me quedó muy grabada y comentamos justo aquí con nuestras y nuestros líderes, que es crisis. Hablamos de las crisis, hablamos de digamos un grupo de palabras que tienen un prefijo común, como lo es también criterio, como lo es crítica, y provienen del griego krinein, que significa juzgar. Entonces me remito a ese episodio con este pequeño, digamos, comentario, porque ahora me gustaría abordar esto que comentas también, desde que la crítica o el criterio llega a ser también una de las razones por las cuales nosotros podemos primero empatizar, pero también de alguna manera desarrollar cierta conciencia sobre lo que nos está pasando alrededor. El criterio, digamos, es una serie de juicios que se van enfocando para conformar o para fortalecer una manera de pensar frente a ciertas cosas y que derivan en una conciencia también. No sabemos, por no darle un atributo de positivo o negativo, pero que pudiera tener algo, ¿no? Sí, sí, claro. Y que va como súper ligado a lo que hablabas de la empatía, ¿no? Al final es darte cuenta de que la realidad que tú percibes tal vez no es la realidad que atraviesa a otras personas, pero con ese grado de juicio y de crítica sobre eso, soy capaz de soltar lo que a mí no me afecta para poder decir, ok, hay otras necesidades fuera de lo que yo estoy viviendo. Eso también es como súper importante a la hora de ser un líder, no nada más,
proponer, pero proponer cada vez más inteligentemente, cada vez más estratégicamente para que el cambio estructural y el cambio pueda ser como sustentable a través del tiempo y muchísimos beneficios que puede tener el pensar un poquito más fuera de la caja, por así decirlo. Pues otra de las cosas que también quería abordar es, a lo mejor vamos a hablar sobre diferentes temas y eso a veces es abrumador porque uno quiere salvar a todo el mundo, uno quiere decir, ay, quiero hacer esto y quiero hacer esto y quiero hacer esto y este tema también necesita de mi atención y tal vez no podemos físicamente tener la energía para en un día arreglar todos los problemas del mundo, pero siempre que tus acciones estén más orientadas a que más personas o más entornos puedan beneficiarse, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Porque entonces todo tu esfuerzo va a tener un impacto mayor en el mundo. Y esto me recuerda mucho a Magdalena. Magdalena, te mando un saludo, te quiero mucho. Porque Magdalena siempre nos habla de eso. Piensa en tu proyecto como algo que pueda beneficiar lo más que pueda, como algo que pueda generar el mayor impacto posible. Entonces también el tener un poquito más estructurado en dónde se va a desarrollar tu proyecto y en realidad qué factores intervienen, te va a permitir diseñarlo mucho mejor. Claro, es súper importante esto que comentas, Andrea. Quisiera agregar que, bueno, además de lo que Magdalena en su caso también nos ha compartido todo este tiempo, que es buscar a través de la empatía y de una conciencia profunda en la sociedad en la que nos estamos desarrollando, generar acciones o desarrollar acciones que tengan que ver con el bienestar de la mayor cantidad de personas posible. También el reto viene justamente desde la propia razón de ser de la sociedad y la conducta de algunos de nuestros iguales en la sociedad en la que estamos, porque hay una tendencia muy fuerte a polarizar algunas opiniones, a radicalizar algunas maneras de pensar, y a lo mejor no es directamente el caso del episodio de hoy, pero también nos ayuda a abordar este debate de algunas cosas que nos convocan a la conciencia social, pero que también nos convocan a desarrollar un criterio frente a ciertas cosas que nos toca ver, vivir, escuchar y atravesar día con día, ¿no, Andrea? Y yo diría, bueno, que todos estos temas son el previo para lo que ya vamos a tratar como específicamente, pero también se trata mucho, yo creo que de dejar la academia a veces y también meter labor de campo. Muchas veces la realidad no la percibes hasta que la vives directamente, y de esto vamos a hablar al cierre del episodio sobre algunos tips que les vamos a dar. Obviamente ya saben que no nos quedamos con las ganas de mandarles los tips para poder realizar todas estas cosas desde nuestra experiencia, desde lo que les podemos ofrecer, pero siempre pues pensando en que uno tiene que hacer estas herramientas una habilidad constante, desarrollarla y cada vez tener como esa cajita y ese frasquito más abierto a recibir nuevas ideas y nuevos puntos de vista. Exactamente, estoy de acuerdo, Andrea. Y pues bueno, también me gustaría hacer una pequeña definición intermedia sobre lo que es la conciencia, y voy a citar una definición que encontré por ahí que respecto al término conciencia dice que es el conocimiento que un ser tiene de sí mismo y de su entorno. Esta definición es una definición estándar que uno puede encontrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, pero también entendiendo un poco el origen de este tipo de conceptos o de conceptualizaciones, podríamos partir a lanzar algunas ideas sobre tantas causas que nos pueden, a través de la empatía, convocar a la conciencia social. No sé, Andrea, ¿tú qué opinas de esto? Yo creo que me gusta mucho, igual tal vez ya encontraron el patrón de cómo estructuramos esto, pero hablamos mucho de conciencia de ti mismo, conciencia de cómo eres, de autoconocimiento. Yo les he platicado mucho acerca de autoconocimiento, pero si todo este aprendizaje sobre nosotros mismos no lo aterrizamos en una empatía y en una compasión hacia lo que hay a mi alrededor, pues ese conocimiento se queda atrapado. Todas esas cosas que pudiste desarrollar en ti no están floreciendo en el mundo, y al fin y al cabo todos los dones que tenemos y las cosas padres que nos suceden evolucionan cuando decidimos compartirlas y cuando decidimos hacer algo con ellas en el exterior. Entonces, pues a través de la empatía podemos no siempre atravesar las situaciones que nos llaman, pero sí tener un corazón y una mente cálida que esté lista como para decir, este no es mi problema exactamente, no lo he vivido,
tal vez lo he vivido pero no me había dado cuenta, pero estoy listo para estar del lado del amor, como lo decíamos al principio, el lado de la compasión, el lado del gusto por mejorar las cosas. Me gustaría agregar una frase a esto que dices, Andrea. Es una frase de Schopenhauer que dice: no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero daría mi vida porque pudiera seguir haciéndolo. Sí, entonces, sí. Me gusta esto que dices porque, o sea, no me refiero a lo que tú estás diciendo aquí conmigo, me refiero a cualquier cosa, a cualquier persona tiene derecho a expresarse, sí, siempre y cuando obviamente pues sea en un margen de la legalidad del derecho y lo que coincida con la sociedad de la que se esté hablando, pero también es como esa parte de decir, ok, estaría dispuesto a que no fuera absolutamente nada de lo que yo creo, lo que está sucediendo en tu cabeza y que externas o que traduces a una realidad a través de tus acciones, pero también estoy de acuerdo de que sería un crimen que no estuvieras haciéndolo porque tienes ese derecho humano, por llamarle de alguna manera, ¿no? ¿Qué opinas, Andrea? Sí, o sea, proteger ante todo que las personas puedan expresar sus ideas, al final trata mucha paciencia, ¿no? Este tema, mucha paciencia porque no todos estamos en el mismo proceso, en el mismo lugar dentro del proceso a lo mejor de la conciencia social o de la conciencia sobre algunos temas. A algunas personas les costará más trabajo, a algunas personas nos costará muchísimo más trabajo y otros será muy fácil de empatizar. También algunos dicen que tiene que ver con generaciones, que tiene que ver con diferentes patrones, pero siempre estar listo para que todos compartamos nuestra opinión de la manera pues más tranquila y más abierta sobre todo. Exacto, la sabiduría popular no se equivoca, cada cabeza es un mundo. Entonces pues sí, estoy de acuerdo con lo que comentas, Andrea. Y bueno, pues sin más preámbulo me gustaría pasar a uno de los temas centrales o de los como directrices que quisimos darle a este capítulo como detonantes. Nuevamente no estoy aquí ni Rubén está aquí para decirles las verdades absolutas sobre ninguno de los términos que vamos a tratar, sino más bien para que ustedes tengan esa curiosidad por comenzar a nutrirse de términos, a nutrirse de investigaciones, a nutrirse de labor de campo en los diferentes temas que vamos a abarcar. Y yo aquí haría un llamado a acercarte siempre a las personas que dentro de tu círculo o fuera de tu círculo llevan tiempo hablando de esto y que no le tengas miedo como a esa confrontación acerca de tus mismas ideas o tus mismas creencias. Uno de ellos, pues, es el feminismo, amigos. Yo creo que es una palabra, no debería ser, pero es una palabra controversial para algunas personas, que involucra obviamente diferentes niveles de discusión, diferentes niveles de análisis ante las realidades que se atraviesan, pero que sí era un tema que yo quería tratar porque cada vez es más común que uno observe en redes sociales sobre todo, que es donde normalmente se detonan conversaciones así, que personas con cierto número de seguidores o cierto número de ojos sobre ellos o ellas mismas detonen un mensaje que viene a lo mejor a criticar de una manera pues bastante, no sabría cómo decirlo, como con bastante juicio sobre un movimiento pues que cada vez está tomando más fuerza y que no empezó este año ni empezó el año pasado, que tiene ya muchísimos años avanzando y sin embargo sigue causando esta controversia. ¿Qué me puedes decir, Rubén? Estoy de acuerdo, creo que opinar es gratis. Opinar es gratis, pero cuando uno opina desde el desconocimiento, con alguna ceguera o con falta de perspectiva respecto a lo que se opina, pudiera no ser gratis. Es decir, hablar pues a lo mejor no cuesta, pero lo que se traduce en la realidad de lo que uno dice a través de sus acciones también, pues bueno, eso sí hay un precio y alguien lo paga. Entonces yo creo que se polarizan mucho los debates a veces sobre lo que pudiera estar bien o lo que pudiera estar mal. Si fuéramos, yo creo que una misma sociedad universal en el mismo tiempo, con las mismas posibilidades de progreso, etcétera, creo que a lo mejor pudiéramos aproximarnos a tener al menos el atrevimiento de comenzar a opinar de una manera en la que sea incluyente la opinión. Pero es cierto, Andrea, creo que los movimientos, las opiniones, las corrientes o maneras de pues no sé, de vivir ciertas problemáticas que son verdaderas, que son tangibles, también dependen de dónde se aborden. Es decir,
Lo cierto o lo falso pudiera que exista, es muy probable que exista, pues, pero en el mundo de las ideas no hay tanta confrontación como en el mundo de los hechos a título tangible. Es decir, en el mundo de las ideas nos podemos ahí agarrar muy sabrosamente y opinar y decir, ir y venir, y al final de cuentas pues resolvemos el mundo desde una plática. Pero el mundo de los hechos, es decir, toda esta parte fáctica que en su momento la filosofía también abordaba, pues nos habla de el detonante para el mundo de las ideas, y a veces pareciera que se confunde esa ida y vuelta, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, yo como mujer quise abordar muchísimo este tema contigo, Rubén, porque yo recuerdo que hay muchísimas formas de que tus amigos hombres te cuestionen sobre eso, pero una de las formas más respetuosas que he escuchado es una contigo, que me preguntabas acerca de un dilema dentro de los feminismos y dentro de todo el movimiento, y yo creo en las preguntas genuinas, ¿no? Entonces aquí viene un statement: salgan de redes sociales si quieren realmente tener conversaciones profundas acerca de temas que no conocen, pero que tienen genuinamente el deseo de aprender. Salgan de redes sociales y platíquenlo con las personas desde la sinceridad de quiero aprender, ¿no? Y desde la sinceridad de que la otra persona tampoco tiene como el statement total y decir wow, la verdad sobre todo, sino más bien de aprender y construir juntos. Y pues eso, que yo como mujer líder que soy, me gustaría ver mis compañeros líderes, hombres, actuar de una manera y no sé, compartir un mensaje que me haga a mí sentirme segura dentro de la comunidad de líderes hombres, ¿no? Entonces, eso como primer statement. Si eres hombre y no conoces mucho de feminismo y te gustaría aprender, no le tengas miedo a confrontar las situaciones que a lo mejor tu círculo cercano maneja, y pues sobre todo a verlo siempre desde una perspectiva del amor y desde una perspectiva de una urgencia sobre diferentes cosas. Entonces ahí lo voy a dejar, simplemente es una invitación a que abras el espacio a tu conciencia social para deconstruir tal vez el término de feminismo si crees que todavía no estás listo para llamarte un aliado feminista, o al menos abrirle la puerta al conocimiento en este tema. Claro, es imprescindible que vayamos nosotros documentando el criterio, es decir, que elaboremos un conjunto de juicios de valor bien sustentados frente a temas como este, que bueno, sobrepasan por mucho únicamente una plática o una publicación de Facebook o de alguna de las redes sociales. Son temas que merecen abordarse con la máxima responsabilidad, y empezando esa responsabilidad por la información correcta o la selección de la información que mejor nos ayude a tener esa perspectiva, y entonces decir, ok, tengo un posicionamiento frente a esto que me está tocando vivir, ¿no? Pero estoy de acuerdo contigo, Andrea. Recuerdo esa plática que tuvimos. Siempre es un honor platicar contigo de esos temas porque aprendo mucho, y pues bueno, uno nunca deja de aprender. Muchas gracias. Y bueno, otro de los temas que también queríamos tratar pues es la parte de racismo, clasismo, que muchas veces observamos estos términos en la sociedad. En algunos momentos son incluso súper detonados así por redes sociales nuevamente, y se empieza como a bombardear de información todo esto, y es cuando, o sea, en esos puntos hay dos actitudes que puedes tomar: la de subirte al barco por la moda y poner la fotografía que esté de moda poner porque apoyas el movimiento en ese momento, o realmente aprovechar esa subida de información sobre un tema en específico y aprender lo más que puedas sobre ese tema, realmente desde las bases de a lo mejor el movimiento que se generó, a lo mejor la historia, si eres mucho de los parámetros y de cómo surgió y tal, y que no sea como una actitud que al final se quede como en ese bombardeo de información y se quede en el olvido para siempre. Entonces yo recuerdo mucho el año pasado con todo este movimiento de Black Lives Matter, en el que hubo mucha información, mucho bombardeo y muchas cosas en redes sociales. Yo quisiera pensar que nuestra comunidad de líderes se documentó en este sentido y que comenzó a lo mejor a tener prácticas un poquito más conscientes, discursos más conscientes sobre a lo mejor los términos que sin saber usamos,
y aplicamos en nuestros discursos y que a lo mejor no lo hacemos intencionalmente, pero sí seguimos construyendo ciertos contextos por la forma en lo que lo decimos. Entonces, no es un trabajo de un día a otro, pero sí es algo que se puede iniciar a trabajar en uno mismo para saber desde nuestro punto de vista cuáles son las actitudes, discursos o incluso acciones, ¿no? Si está en mis posibilidades. A lo mejor no tengo un proyecto dirigido al clasismo y al racismo en el mundo, pero no sé, puedo donar a alguien que lo esté haciendo y todo este tipo de cosas. Exacto, y creo que pudiéramos hablar también, Andrea, y líderes que nos están viendo hoy, que nos están escuchando en este episodio número 6 de nuestra segunda temporada. Podríamos hablar de este y otros temas desde un enfoque en el que decíamos hace un momento, polarizar el discurso llega a ser uno de los males a veces necesarios, porque ayuda también a deconstruir ciertas cosas que ya se daban por hecho. Pero en este sentido, por ejemplo, podríamos, me hiciste pensar ahorita, Andrea, cuando estabas hablando de algunos ejemplos muy puntuales que tienen que ver incluso con esta parte del racismo y el clasismo que vivimos, pues yo creo que la mayoría de las personas en distintos niveles. Pero incluso estaba escuchando ayer un podcast, justamente un episodio de un amigo que hablaba sobre el clasismo o el racismo a la inversa, porque él citaba, o el episodio se dedicaba completamente a los whitexicans, ¿no? Que es un término que recientemente hemos escuchado, pero que también termina polarizando un poco el discurso y que lo lleva hasta niveles que pudieran incluso ser perjudiciales o invasivos con el bienestar de algún tipo de personas que somos parte de la misma sociedad, de algún grupo específico, pero que no tendríamos, yo quisiera pensar, directamente un derecho o una superioridad moral o de opinión al menos para poder nosotros decir, es que ustedes y nosotros, o sea, hay ciertas cosas que parten de la cultura, parten de la adscripción incluso geográfica, etcétera, pero también, o sea, basándonos en un sistema de creencias, es ahí, desde esa cultura, donde nosotros empezamos a darle una orientación a ciertas movilizaciones. Por ende, pues bueno, yo quisiera también hacer un llamado a la conciencia de que no es exactamente positivo en la mayoría de los casos, desde un punto de vista muy personal, tomar algunos posicionamientos tan radicales, o al menos que lleguen a tener esta tendencia de hermetización, pues de este ánimo separatista de ustedes y nosotros, ellos y aquellos. Sí, no hay solo negros y blancos en los colores, por llamarles así, hay una escala de grises, pero hay que saber distinguir los matices, ¿no, Andrea? Sí, y justo de esto habla, pues, toda esta parte de las realidades, ¿no? No puedes simplemente categorizar un grupo, e incluso cuando se documenten un poquito más o veamos más a fondo las cosas, te vas dando cuenta que en los movimientos tienes que tener matices de los matices, sí, porque vas encontrando nuevas y nuevas realidades que tienes que analizar y que tienes que apoyar desde diferentes enfoques. Entonces me parece súper importante que menciones esta parte de las escalas y no ser nuevamente esas personas que cierren el frasquito y se encierren así en lo que ya están convencidos de que es la realidad y cómo luce la realidad. Otro de los temas, pues, viene esta parte de la discriminación por diferentes razones, desde la discriminación que existe y que es real por homofobia o por toda la orientación sexual, las discriminaciones por todas las religiones. Yo creo que a veces no lo vivimos y es muy difícil verlo, pero existe muchísimo esta categorización sobre las creencias de las personas o sobre los gustos de las personas que terminan afectándolos incluso laboralmente, socialmente, y que es algo muy injusto porque pues al final es la forma de vivir de las personas. Exactamente, Andrea. Pues ahí no tengo mucho más que agregar. Creo que está clarísimo que pues la discriminación es algo que incluso a veces viene determinado como una herencia transgeneracional. Es algo que muchas veces no es por convicción, es muchas veces también pues por adscripción o alguna cuestión que sea
indirectamente sí responsabilidad de quien la ejerce, pero también desde su plano consciente no está en el primer plano de conciencia. Entonces, creo que no hay justificación para el tema de la discriminación. Al final de todos resulta ser un deber informarnos, incluso, pues no sé, de quienes ya son papás o quienes son madres, padres, que traten un poquito de flexibilizar ese pensamiento empático en sus hijos, en sus hijas, pero también ya cuando vamos creciendo que podamos nosotros aspirar a comprender que hay tantas realidades, y es hermoso que haya tantas realidades que al final de cuentas nos conforman y hacen este fabuloso lugar que llamamos mundo, ¿no? Sí, así es. Ser más abiertos, esto de hablar de las infancias es súper importante. Creo que muchas veces nuestros espacios están solamente sesgados hacia espacios de información para adultos, espacios de educación para personas que ya pasaron por ciertos, no sé, niveles educativos o tal, que descuidamos a las infancias y al final termina ser, o sea, como lo contrario de lo que deberíamos estar haciendo, ¿no? Construir el futuro también se trata de que las infancias crezcan con un nuevo chip, con unas nuevas herramientas para enfrentar el mundo y la vida a la que están llamados. Entonces, pues, ¿qué más, compañero? Estoy de acuerdo. Se me ocurre, Andrea, solamente agregar ahorita que dijiste esto antes de pasar como a una última dinámica que pudiéramos proponer que fuera interesante para nuestras y nuestros líderes. Hay una palabra que recientemente tuve la oportunidad de estudiar muy a fondo, que es adultocentrismo, que tiene que ver con esta condición de las y los adultos que conciben el mundo de los y las jóvenes, de las juventudes, como un mundo. Hemos escuchado muchas veces tal vez esto: las juventudes no saben lo que quieren, no les importa nada, y un montón de aseveraciones que pudieran no ser verdaderas, pero que son parte de un código común compartido entre, digamos, el segmento adulto de la sociedad. El adultocentrismo, para las personas que a lo mejor son ya más adultas que están viendo este episodio, también es algo que se puede trabajar. Es decir, no quiere decir que sea algo malo, no es algo negativo, pero también es algo que nos ayuda a agarrar perspectiva. No es que los adultos quieran hacer menos a los jóvenes directamente con el adultocentrismo, es sencillamente ponerle un nombre a algo que hablábamos hace rato de la empatía, Andrea, que es como un choque de empatía que a veces funciona a través de esto que llaman adultocentrismo, y pudiera ser pues un tema largo a comentar, ¿no? Sí, fíjate que es una de las cosas o de las cuestiones que más tendríamos que llevar, esos prejuicios que existen sobre todo. O sea, yo creo que la raíz de todos los temas que hemos abarcado es el prejuicio. Exacto. Antes de conocer, emito así mis opiniones súper cerradas, súper seguras de lo que estoy diciendo, claro, sobre cierta etapa, sobre el género, sobre cierta orientación sexual, sobre cierta religión, y estoy emitiendo ese juicio en voz alta y haciendo que las personas a mi alrededor como que lo acepten así, porque yo lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, al final es eso, realmente conocer las cosas, tener un poquito más de conciencia, explorar los términos y saber cómo ir caminando entre este nuevo descubrimiento sin aferrarnos a nada. Yo creo que esa es una de las cosas que más son como importantes de recordar a la hora de todo este proceso. Estoy de acuerdo, Andrea. Y hay una frase que tenía en el 2019, recuerdo muy bien, me hacía mucho sentido y tiene que ver con todo lo que hemos dicho para dar, ahora sí paso a nuestra última parte del episodio: ponerle ciencia a la conciencia. O sea, poder invitar al pensamiento, si bien científico pudiera ser un poco pretencioso, pero sí reflexivo, es decir, utilizar algún mecanismo metodológico, si le quieres llamar así, o alguna cosa que te ayude a documentar de manera más formal todo lo que está cayendo a tu conciencia. Ponerle ciencia a la conciencia sencillamente pues es eso. Pero bueno, tratando justamente de ponerle ciencia a la conciencia, podríamos comenzar, Andrea, a dar algún tipo de tips, truquillos, todos esos truquillos que les decimos en el intro de este podcast. Exacto. Vamos a compartirlos ahora. Pues mira, yo quisiera empezar contándoles una experiencia. Yo tenía muchas aseveraciones sobre el mundo, estaba muy segura de muchos discursos que repetía por años, que incluso cuando comencé a sentirme segura de mí misma para hacer muchísimas cosas públicamente, por ejemplo, dar talleres, dar conferencias, hacer diferentes, ser líder de diferentes equipos,
no me daba cuenta, y es ahí donde les digo, no vamos a juzgar a nadie por lo que hace en su ignorancia, pero si tienes la oportunidad de aprender, entonces es tu responsabilidad hacerlo. Entonces, cuando yo tuve experiencias de intercambio cultural, eso me ayudó muchísimo a derribar esas creencias que yo tenía. Entonces, como primer tip, intenta expandir tu cultura, pero desde un compartir y desde una actividad que te sea familiar. En ese sentido, a mí me gusta mucho viajar y esa interculturalidad la obtuve a través de las diferentes experiencias en el extranjero que pude tener, conviviendo con las personas de ese lugar. Entonces, muchas veces no se puede hacer, a lo mejor ahorita incluso estamos deseando muchas personas hacerlo y no podemos, pero existen, gracias al universo y a este mundo que avanza, muchísimas formas en las que puedes hacerlo. Entonces, comparte más allá de likes y primeras impresiones en Facebook y atrévete a cruzar la línea, ¿no?, de la interculturalidad, platicar con personas que tengan una religión distinta a la tuya, que tengan una no religión también, para saber cuál es su punto de vista y cómo observa la vida desde su punto de vista. Que tengan una orientación sexual diferente a la tuya, que tengan a lo mejor un estatus o una percepción social diferente a la tuya, para que desde ese parámetro pues también puedas ir construyendo esas nuevas realidades o puedas percibir esas nuevas realidades. Estoy completamente de acuerdo, Andrea. Me encanta todo lo que has dicho recientemente. Estoy muy de acuerdo y además le pondría a lo mejor un tag a esto que compartes y sería una invitación a desarrollar un pensamiento sistémico. Este pensamiento sistémico, por llamarle de alguna manera, pues un poquito ya, digamos, más en terminología, podríamos nosotros aspirar como líderes a entenderlo como esta manera de sí tener un criterio personal, tener un sistema de valores a través del cual nosotros vivimos nuestra realidad, pero entender a través de la empatía, otra vez, no podía faltar, desde luego, al mundo de una manera sistémica, o sea, como un sistema donde no somos como islas, no somos entes abstractos y separados unos de otros, o sea, somos un sistema y lo hemos dicho algunas veces, sí. Incluso, Andrea, todos necesitamos de todos, no importa lo que digas, lo que hagas, lo que pienses, es valioso y también alguien lo necesita y tú necesitas de alguien, ¿no? Claro, toda esta injerencia entre las realidades de los demás es súper importante a la hora de ir ampliando nuestro panorama. Otra de las cosas o tips, truquillos que quiero recomendarles es escuchar música, tanto de diferentes géneros, todo el tiempo así, deshazte de la idea de que eres rockerito, de que eres de reggaetón nada más. Mucho tiempo es una de las ideas que también tuve que deshacerme y soltar. Puedes ser un ser multifacético, no tengas miedo. Y esa apertura a nuevas formas de buscar la expresión, porque al final es la expresión de alguien en alguna parte del mundo. Alguien en alguna parte del mundo piensa eso, siente eso y lo expresa, y más gente dice, sí es cierto, eso que piensa él, yo también lo pienso, y por eso es famoso, y por eso tiene seguidores, y por eso tiene un disco. Entonces, escucha lo que está diciendo y atrévete como a profundizar un poquito más en los temas que abarca. Señor de los tacos de tripa, si está escuchando este episodio, nos veremos pronto. Usted y yo no nos llevamos muy bien, pero lo que usted hace vale la pena. Exploren el arte. Realmente yo creo que esa es una de las cosas que a mí más me abrieron el panorama. Y cuando, por ejemplo, otra vez, en estas experiencias que tuve en el extranjero, yo viví muy diferente mi intercambio de, por ejemplo, cuando fui a Canadá, cuando fui a Brasil. Porque en Brasil me forcé mucho a escuchar lo que se escuchaba allá. Entonces yo dije, todas tus playlists de México, déjalas en pausa, ellas te van a esperar. Escucha la música que escuchan aquí. Y cuando empecé a escuchar lo que decían, wow, o sea, de verdad fue un shock cultural, porque me abrió muchísimo los ojos en diferentes, como les digo, en diferentes temas a los que yo estaba demasiado aferrada, y ideas que yo creía así súper, pues esto es lo que es, ¿no? Me cuestionó mucho la forma en la que yo vivía mi feminismo, por ejemplo, escuchar a Bia Ferreira para mí fue wow, o sea, y leerla y después seguirla en redes sociales para mí fue una de las cosas más importantes. Y así, cada país tiene diferentes autores de los que te puedes orientar para poder
crecer un poquito más tu acervo en estos temas. Exactamente, Andrea. Me gustaría también, estaría padrísimo, ¿no? Que en algún punto de esta temporada pudiéramos abordar algún episodio como de ciudadanía global o algo de este tipo, estaría padrísimo. Ya lo estaremos presentando tal vez pronto si lo podemos madurar. Pero también decirles, como parte de los tips y sumado a lo que comentas, Andrea, que me ha encantado, creo que nos ayuda mucho a obtener una perspectiva buena, es manejar una empatía discursiva. Cuando nosotros estemos opinando de ciertas cosas, cuando nosotros estemos posicionándonos públicamente como líderes de ciertos temas que pudieran llegar a hacer que un grupo de personas estén de acuerdo y otro no estén tan de acuerdo, siempre buscar la empatía discursiva, es decir, uno puede creer lo que uno crea, o sea, eso sí, es tu criterio, son tus valores, ya dijimos, invitarte a que los documentes tanto como puedas, pero también decíamos la frase de Schopenhauer, si no estás de acuerdo con alguien, por ejemplo, pues también, o sea, empáticamente expresa tus ideas sin hacer esta separación de lo correcto, lo incorrecto, lo que está bien, lo que está mal. Entonces, esa sería una buena idea como tip para que pudieras, a través de tu liderazgo, tener esa conciencia social, ¿no? Claro, me parece súper importante y yo le agregaría que la opción, o sea, como otra de las opciones que tienes es también no tener una opinión. Muchas veces yo creo que es una de las cosas así que más nos cuesta trabajo cuando nos gusta mucho emitir opiniones o ser críticos, es que siempre tenemos que tener una opinión. Y entonces Internet te hace pensar que todo el tiempo tienes que decir algo sobre un tema que está de moda. A veces no, y está bien no tener una opinión porque estás aceptando que todavía estás en proceso de formarte una y no vas a apresurar tu pensamiento sistémico ni vas a apresurar tu proceso de entendimiento sobre todos los factores que involucran para emitir una opinión que te está pidiendo el mundo en este momento. No, sencillamente a veces podemos decidir no tener una opinión y es totalmente válido si estás en el proceso de formarte más profundamente una. De acuerdo, Andrea. Y pues bueno, nos podríamos tardarnos aquí un montón de más tiempo. Nos ha encantado este episodio. Hay muchos tips que podríamos comentar. Por favor, si tienes comentarios al respecto, si tienes alguna opinión, si estás de acuerdo con nosotros, déjanos un comentario, envíanos un mensaje por privado, comparte este episodio con tus amigas y con tus amigos. Si odiaste el contenido de este episodio, compártelo con tus peores enemigos para arruinarles el día, para que no escuchen absolutamente nada de esto. Y sobre todo, Andrea, también invitarles a, pues bueno, a que sigan el contenido de lo que vamos a estar presentando y lo que ya tenemos, que seguramente les encantará, cargado en las redes sociales de Ruge, ¿no? Sí, por favor compartan, si están de acuerdo con nosotros, compartan un pequeño comentario. A mí me encanta escuchar y leer a la gente que nos escucha y decir, wow, esto está teniendo, ¿no? un rebote allá afuera. Claro. Y sobre todo que así nuevamente aprendo más cosas, aprendo más perspectivas y nosotros nos vamos aquí dando una idea de qué tanto les está gustando a nuestros líderes el contenido. Excelente. Pues bueno, Andrea, muchísimas gracias. Me ha encantado este episodio contigo. Y bueno, sigamos adelante, líderes. La invitación acá es siempre documentar el criterio, siempre tener esta conciencia en los más altos niveles, no polarizar los discursos innecesariamente, ser empáticos con las opiniones de las y los demás y sobre todo esperar con ansias el siguiente de nuestros episodios en De Líder a Líder, porque seguramente te está buscando la información que estaremos presentando. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta luego. Chao.